Bueno, tengan todos muy buenas noches, compañeros, demás invitados que están presentes aquí en la reunión. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos en la clase de técnicas de lectura. Nos las imparte la licenciada Ilcia Hernández Suazo, licenciada en letras. El motivo de la presente es para darles a ustedes a conocer acerca del tema de lo que es la comprensión lectora. La comprensión lectora es muy importante en nuestro vivir diario. Siguiente. Bueno, nosotros les presento a mis compañeros, Luis Leonel Mejía, su servidor Gerardo Vidio Ramos, Dariela Nicole Sánchez, César Eduardo Rosales y María Fernández. Bueno, mi nombre es Gerardo Vidio Ramos, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma. Actualmente estamos en la Universidad de Tegucigalpa. Cada momento que vayamos se va a ir presentando cada uno de nuestros compañeros. Bueno, principalmente tenemos como una introducción que es la lectura. La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o ya sea escrito. El lector también enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, los traduce en información dentro de su mente. También los decodifica y de ellos aprende. Bueno, la lectura es como el proceso en que cada uno de nosotros vamos a conocer cierta información. Puede ser que sea mediante un lenguaje visual o un lenguaje escrito. En el ejemplo del lenguaje visual puede ser ejemplos como las señales de tránsito, alguna imagen que le indique alguna señal. Bueno, eso es lo más que todo de lo visual, puede ser por medio de imágenes, por medio de símbolos, todo eso. También tenemos en lo que es lo escrito. Nosotros vamos a entender de una manera escrita, nosotros leyendo una lectura o leyendo un texto, para nosotros asimismo saber decodificar de qué trata esa lectura. No sé quién de ustedes me puede decir qué entiende por comprensión lectora. ¿Alguno de los que están aquí presentes me puede ayudar dándome información de lo que sepa, como qué entiende por comprensión lectora? ¿Alguien de los invitados? No tengan pena. Bueno, si no tenemos opiniones, entonces les voy a explicar un poco acerca de la comprensión lectora. La comprensión lectora se define como la habilidad para entender, evaluar, utilizar e implicarse con textos escritos, participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y desarrollar el mayor conocimiento y potencial posible. La comprensión lectora es importante sobre todo porque es necesaria para la vida diaria. Más que todo, la comprensión lectora es como cuando nosotros, ejemplo, leemos un párrafo, pero si nosotros leemos el párrafo y no lo sabemos comprender, entonces no vamos a saber de qué está hablando el texto o qué nos está dando a entender ese texto, ya sea párrafo, ya sea un anuncio, ya sea una noticia. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer una noticia pero no la estamos comprendiendo o no estamos utilizando saber decodificar lo que nos está dando a entender, entonces no vamos a poder comprender de qué nos está tratando
esa lectura. En algunos casos hay errores en la comprensión lectora, puede ser porque algún error nosotros leemos muy rápido o no nos concentramos. En algunos casos, que ya es caso muy grave, es como en las personas que tienen dislexia, que ellos no saben saber comprender qué es lo que significa tal cosa. Entonces, en ese caso, se entiende un poco sobre la comprensión lectora, pero nosotros, para que no cometamos esos errores de la comprensión lectora, debemos de leer detenidamente. También un punto importante es tener conocimiento de ciertas palabras, porque puede ser que hay palabras que no las conozcamos, entonces nosotros tenemos que hacer uso de esas palabras, buscando sinónimos, buscando más que todo sinónimos o palabras que sean similares, para que nosotros así podamos entender correctamente qué es una comprensión lectora. Otro error que se puede dar en la comprensión lectora es en la parte emocional. Si una persona no anda bien emocionalmente, indiscutiblemente no va a saber comprender bien un texto. Entonces, en ese punto necesitamos que todos estemos de una manera tranquila. Al momento de comprender un texto, es importante relajarse, no tener distractores. Por ejemplo, si se pone a leer un texto y lo quiere comprender bien, entonces tiene que estar en un lugar adecuado, tener un lugar adecuado para saber comprender esa lectura. Si no, no vas a ver nada. También la comprensión lectora es con imágenes y todo eso. Ahí lo que nosotros ocupamos es la parte visual, saber comprender. Desde el momento que uno ve una señal de que nos significa un stop o nos indica un niño caminando sobre un área escolar, entonces nosotros con la parte visual logramos comprender que hay una señal de que el niño está en su escuela y que tenemos que tener precaución. Entonces, en esos puntos nos ayuda mucho lo que es la comprensión lectora. En la parte escrita es eso, no cometer los errores, más que los errores de leer rápido. También, como les decía, saber tener sinónimos de algunas palabras desconocidas o palabras que ustedes desconozcan. Siguiente. Compañeros, mi nombre es Dariela Sánchez. Yo le voy a hablar sobre métodos de lectura comprensiva. La lectura comprensiva es un paso intermedio entre la prelectura y el análisis. Es una lectura detenida para comprender un texto, normalmente en un tema. Es la acción más común a la hora de estudiar. También se le llama coloquialmente hincar codos, empollar, incluso estudiar. El concepto de comprensión se refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión es la actitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. También se conoce como comprensión lectora al desarrollo de significados mediante la adquisición de ideas. La lectura comprensiva va más allá de leer, sino de poder comprender lo que se lee. La lectura comprensiva se caracteriza por una identificación de acciones, por comparación, donde se recupera la información explícita del texto. También implica el conocimiento adecuado de las personas, es decir, de sus lectores. La lectura comprensiva es una técnica de estudio realmente eficaz. Se olvida de leer y de leer, sino que es más allá con tiempo, esfuerzo y se disfruta mucho más el aprendizaje. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de palabras.
Es el proceso del cual el lector interactúa con el texto, es poder comprender y sentir el texto. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, es decir, que une el pensamiento con lo que se lee. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. La comprensión lectora es un proceso más complejo que requiere tiempo y mucho esfuerzo. Sin identificar las palabras y significados, porque digamos hay palabras que uno no siempre comprende, entonces ahí es donde utiliza la lectura comprensiva. La comprensión es considerada como un proceso activo por su naturaleza y complejo por su comprensión. Es indispensable un proceso por su comprensión, perdón. La clave para experimentar el máximo al tiempo que se dedicas al estudio radica en hacer una lectura comprensiva. La manera en que lees determinará la comprensión. También hay ciertas reglas muy importantes para comprender, las cuales es como dejar subrayado de las ideas importantes. Es como cuando te enfrentas a un texto, notarás que hay partes más relevantes que otras, más importantes, y es cuando uno ya subraya el texto, lo que más le interesa, ya sea una palabra, una oración, de donde buscar ideas. También la segunda es buscar el diccionario a las palabras que no entienden. Creo que a muchos nos ha pasado que a veces estamos leyendo un texto, un párrafo, y hay alguna palabra que no entendemos. Entonces ahí donde buscamos el diccionario, ya sea en forma físico o por internet, que ahora es más accesible. La tercera, perdón, que podemos hacer notas de pie de página. Es como para fijar los conceptos de un texto, puedes dejar notas en las márgenes de pie. Y en estas notas se debe sintetizar la idea principal del texto, perdón. La número 4 es la importancia del esquema. Digamos, muchos estudiantes consiguen comprender mejor los textos que otros mediante haciendo un esquema con las ideas principales del autor, porque hay que tener presente, digamos, que cada texto, ya sea un libro, novela, digamos, el autor siempre tiene ciertas ideas principales que son las que se comprenden en la lectura comprensiva. El 5 es el repaso y el estudio que ayudarán a afianzar los contenidos. Sabrás que, digamos, se realiza la lectura comprensiva, lo cual volver al texto compruebas que entiendes todas sus ideas. O sea, digamos, lo que hemos leído, podemos volver a leerlo para concordar las ideas o sacar nuevas ideas. También, digamos, nuestra forma de leer, estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer una novela o un periódico de la misma manera, que debería de ser muy diferente, porque ya que el periódico es medio informativo, por lo que nos informamos de noticias o cosas que suceden en nuestro país o internacionalmente. En cambio, una novela es muy diferente porque ya va con la imaginación del lector, con las ideas que surgen, y ahí se utiliza la comprensión lectura. También está la concentración, que para una buena lectura comprensiva debemos olvidar de hacer mientras, digamos, las tareas que tengamos que ir, si vamos en el autobús o cualquier cosa. Y entonces la concentración, donde solo debemos concentrarnos en la lectura, no debe de existir nada más. También los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos, ya sea entretenerse, informarse o un tema específico. Algunos lo hacen por encontrar un placer estético.
Este propósito estará vinculado con el tipo de cualquier lector. Consiste en un acercamiento de progresivos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda y yo voy a estar hablándoles sobre los tipos de lectura. Para empezar a hablar sobre los tipos de lectura, yo quiero hacer un énfasis sobre por qué es importante que conozcamos los tipos de lecturas que existen. Y es que la lectura es comprender. Y cuando nosotros leemos, desarrollamos habilidades de ejercicios de habilidades mentales superiores, tales como ser el análisis, inferir y también, entre otras cosas, ¿verdad? También sintetizar. Yo voy a estar hablándoles sobre 3 principales tipos de lecturas que existen, que estos son la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. Voy a empezar hablándoles sobre la lectura literal, y es que esta predomina en el ámbito académico. ¿Por qué? Porque la lectura literal es la que nosotros desde muy pequeños, desde que empezamos el proceso de aprender a leer, es la lectura que vamos desarrollando. Es la lectura que solamente se necesita comprender. Es decir, que la lectura literal es la que nosotros hacemos, podemos decir que diariamente, porque cuando leemos el periódico, cuando leemos un libro de historia, cuando estamos leyendo el periódico, leemos anuncios, noticias, y este tipo de lectura solamente se necesita comprender como todas las demás. Pero esta en específico solo es comprender, no se necesita analizar ni cuestionar nada de lo que está en la lectura, porque cuando leemos un periódico, comprendiendo lo que está escrito, lo que nos dice la noticia, el anuncio o lo que sea que estamos leyendo. En la lectura literal encontramos nombres, lugares y fechas específicas de hechos o acciones que ya han pasado. Este tipo de lectura literal es, como le decía, la que predomina en el ámbito académico, ¿verdad? Porque es la que nos da el aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Entonces, este tipo de lectura no se necesita hacer nada más que ser comprensiva. La lectura literal también es aquel tipo de lectura que nosotros vamos formando ideas y nos llenamos de información gracias a esta. Entonces, ese tipo de lectura es la que nosotros normalmente vamos a hacer casi a diario, por no decir que literalmente a diario hacemos. Luego está el tipo de lectura inferencial, que este tipo de lectura es del ámbito implícito, lo contrario a la lectura literal que les acabo de mencionar anteriormente, porque la lectura literal es toda aquella que está dicha explícitamente, o sea, está dicha como la leemos, es lo que hay. Y la lectura inferencial es aquella lectura implícita. ¿A qué nos referimos cuando decimos implícito? Lo implícito es todo aquello que es algo que está dicho, pero no especifica, es decir, que entendemos por lógica. El ser humano, el receptor, el lector, lo comprende por lógica. En este tipo de lectura inferencial, nosotros podemos encontrar aquel tipo de lectura que hacemos o decimos diariamente o comúnmente. Yo saqué varios ejemplos que nosotros comúnmente decimos o hemos leído y que por lógica comprendemos. El primer ejemplo es cuando escuchamos decir o leemos o vemos en películas que se dice el boxeador tiró la toalla. Cuando nosotros escuchamos esto o leemos esto, no necesariamente se refiere a que el boxeador tiró la toalla, literal, sino que hace un sentido figurativo o metafórico, que es lo que es la lectura inferencial. Porque en este tipo de lectura, el boxeador, cuando decimos el boxeador tiró la toalla, nos referimos a que el boxeador ha dejado la pelea. Otro tipo de ejemplo es cuando decimos su vida, pobrecita, su vida ha sido un infierno. Nosotros no estamos diciendo que literalmente ella ha vivido un infierno, sino que nuestra mente, por lógica, capta y nos dice que la persona ha vivido circunstancias muy difíciles en su vida. Entonces, a esto se refiere a la lectura inferencial, ¿verdad? Que son cosas que nosotros vamos entendiendo por lógica. Otro ejemplo también es cuando decimos, no vamos a poder hacer la fiesta en el patio porque se ve nublado. Por lógica entendemos que no se podrá hacer ninguna actividad fuera
porque el día puede que llueva, el día está lluvioso, el clima nos indica que puede llover y esto no nos lo especifica. Por eso la lectura inferencial es algo implícito, porque no lo especifica, sino que es algo que nosotros entendemos por lógica, que el receptor comprende por lógica. Luego está la lectura crítica y este tipo de lectura es aquella de carácter evaluativo. Este tipo de lectura es una lectura activa y ustedes se van a preguntar por qué es una lectura activa. Y es porque en este tipo de lectura el lector se relaciona con el escritor, con el escrito, con el texto que está leyendo y es porque es una lectura crítica. Nosotros evaluamos las opiniones que nos está dando el escritor en el texto que estamos leyendo. Nosotros analizamos lo que el escritor nos trata de decir y buscamos otras fuentes que estén relacionadas con el texto que estamos leyendo y otras fuentes para poder captar y verificar, comparar lo que el escritor nos está tratando de decir. Por eso esta es una lectura activa, porque estamos leyendo lo que nos proporciona el texto y estamos buscando otros tipos de fuentes para poder comparar si lo que el escritor nos dice está bien elaborado, si está bien las fuentes que él nos está dando. También podemos agarrarnos de otras fuentes, de otros tipos de texto, obviamente que estén relacionados con el mismo, ¿verdad? Y pues existen también otros tipos de lecturas que ya vienen siendo secundarios, como ser el tipo de lectura recreativa, que es todo lo contrario a la lectura literal, que fue la que les mencioné principalmente. Porque la lectura literal, como les decía, es algo que, como está dicho, debe ser. Y la lectura recreativa ya viene siendo como en los libros de novelas, que nosotros tenemos que dejar volar nuestra imaginación, ¿verdad? Nosotros somos los que pues decidimos adentrarnos a la lectura. También está la lectura comprensiva, la lectura silenciosa, la lectura selectiva, entre otras, pero estas ya vienen siendo un poco secundarias a los tres tipos que les mencioné, que son las principales, que son las que nosotros comúnmente hacemos ya sea en nuestros trabajos, en la iglesia en sí, porque en la Biblia se puede escudriñar que puede ser una lectura inferencial y una lectura literal al mismo tiempo. También están estas tres lecturas son las que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día o en la universidad, como les decía, en el trabajo, etcétera, entre otras. Les dejo con mi siguiente compañero. Yo les hablaré sobre lo que es las técnicas de lectura comprensiva, que aquí veremos lo que es la importancia en las distintas técnicas. Una de ellas es la que mostró mi compañera. Vamos a pasar principalmente con lo que es la importancia de lo que es la técnica de lectura que se deben de realizar. Eh, Cabe recalcar que pues leer es lo básico. Sabemos que para el aprendizaje y para interpretar lo que es la información escrita, sin embargo, el leer bien requiere lo que es el desarrollo de técnicas eh, tanto como internas y externas que faciliten la comprensión de lo que estamos leyendo. Que no, esto no solo se trata de ver imágenes sobre un texto, sino comprender las ideas del autor. Digamos, cuando entendemos lo que leemos, podemos formar una opinión sobre el tema y aprender. La mayoría de las personas aprenden en primaria, donde se comienzan a estudiar qué son las técnicas de lectura. Sin embargo, existe un alto porcentaje de bachilleres, de estudiantes universitarios y profesionales que pues apenas comprenden lo que es leer. Lamentablemente, esto hace que disminuye el potencial para el aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo perjudica el rendimiento laboral de las personas cuando son empleadas y esto puede llegarle a perjudicar hacia un futuro. Pero pues para eso tenemos lo que son las distintas técnicas de lectura que nos van a ayudar a evitar estos percances y poder ser un lector eficiente. Ok, aquí tenemos lo que son las técnicas pues que nos van a facilitar o que nos pueden ayudar también hacia un futuro,
que son las siguientes. Tenemos lo que es la lectura secuencial, que en este se lee en forma corrida el texto desde el principio hasta el final. No se debe detener en lo que es ningún párrafo, es analizar el contenido y tratar de memorizarlo. Esto quiere decir que, pues, como es en secuencia, tenemos que leerlo y después volver a analizarlo. Tenemos la lectura intensiva, que implica que el lector interprete las intenciones del autor cuando redacta el escrito que se está leyendo. Por eso se debe hacer pausas para lo que es analizar el contenido y poder reflexionar sobre ello. No del libro, sino que también lo que es del autor. Por eso se le llama intensiva, que es un argumento a fondo. El uso de esta técnica pues se basa en interpretar, como lo recalqué, la intención del escritor o del autor. En la lectura puntual tenemos que conlleva leer solo los párrafos o frases resaltantes, como distintas personas marcan lo importante para después analizarlo brevemente después. Esto te permite lo que es ahorrar tiempo porque lees lo que te interesa o lo que consideras más importante. Y como último técnica, la lectura inferencial, que ya la había mencionado mi compañera, pero en esta técnica también implica que leas solamente la parte del contenido y que se imagine el resto. Como muchos libros que ya son más largos, como lo mencionaba la Biblia, mi compañera, las técnicas de lectura son una de las más importantes para evaluar lo que es la comprensión de contenido. Pasamos a lo que es la técnica de lectura veloz, que existen técnicas apartes de las que había mencionado, que por lo general estas sirven para procesar grandes volúmenes de texto, pero con un nivel mínimo de comprensión. Entre las más comunes se destaca la lectura diagonal. Pues el uso de esta técnica se basa en leer solamente los títulos y los subtítulos. La primera fase de un párrafo, las palabras resaltadas con negritas y cursivas, el resumen de las conclusiones en un escrito aparte y, por cierto, esta es una de las técnicas más usadas por los especialistas en lo que buscan los hipertextos de las distintas páginas web. Por último, tenemos la técnica de lectura efectiva. Es por si nosotros, digamos, queremos lograr una lectura efectiva, comienza por organizar un material de lectura y una vez hecho eso, se puede aplicar lo que es la técnica de lectura secuencial, como hemos mencionado, leer y analizar el texto. Sí, analizarlo y sin detener para después analizarlo posteriormente. Para usar esta técnica se deben interpretar lo que el autor quiso expresar. En este momento se pueden desarrollar otras técnicas para hacer una lectura efectiva, como lo muestra aquí, que es encerrar en un círculo las oraciones o frases clave, subrayar lo que es las oraciones o frases importantes con lápices de distintos colores, elaborar notas al margen de texto y realizar mapas mentales, lo que son esquemas o dibujos a medida que se vaya leyendo. Los dejo con mi compañero. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es César Rosales y hoy voy a hablarles sobre qué son los hábitos de lectura. Básicamente, un hábito es un comportamiento que se suele ser repetitivo. Usualmente se realiza de forma habitual y no presenta ningún esfuerzo. Dale, siguiente. En este caso, como estamos hablando de la lectura, al principio, y más para una persona que no tiene un hábito de lectura en sí, le cuesta trabajo lo que es leer. Así que deberían como acostumbrarse, de hecho, porque a lo largo de tu vida básicamente vas a necesitar de este medio para múltiples cosas, como puede ser ocio, puede ser en el ámbito profesional,
pueden ser en el ámbito personal, cuando se realicen procesos jurídicos, por así darles un ejemplo, o cuando se necesiten crear, no sé, diferentes métodos que sean necesarios lo que es la lectura. Así que por ende, yo le voy a dar una serie de, ¿cómo se llama?, de consejos para el hábito. Pero antes de eso, quisiera mencionarles que sí, no es difícil crear un hábito de lectura, pero tampoco, si ustedes se ponen a pensar, gran parte de cosas que nosotros hacemos no requieren un conocimiento previo, porque es algo que nosotros hacemos por costumbre. Se dice que una universidad de Duke en Estados Unidos afirma que el 40% de lo que hacemos en el día es consecuencia de nuestros hábitos, como usualmente que suelen ser adquiridos, como ser el lavarse los dientes, como es bañarse, etc. Son cosas que se van aprendiendo y otra universidad de Londres afirma que para obtener un hábito es necesario que se cumplan alrededor de 66 días o si no bien 2 meses. Así se crea un hábito, tanto buenos como malos, pero bueno, en este caso nos enfocaremos en lo que son hábitos de lectura. Dale, compañero. Así que los pasos a seguir en recomendación, el primero es predicar el ejemplo. De nada te sirve decir en tu Instagram o venir y decirle a tus familiares, miren, voy a empezar a leer, voy a leerme 5 páginas diarias y que no sé qué. Ya, bueno, básicamente es un error, porque la misma Universidad de Duke afirma que las personas que suelen anunciar sus actividades suelen no cumplirlas. Así que el primer ejemplo es básicamente enfocarte en tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Obtener el hábito de lectura. Ok, con eso en mente te tengo planeado que deberías ir implementando poco a poco la lectura. Nadie te dice que te tenés que leer un libro a la semana, porque eso es mentira. Eso se va a ir creando con el tiempo. Lo más recomendable para unas personas que vienen empezando es que lean una página. Puede ser un artículo de internet acerca de algo que les guste, o puede ser algún post del periódico que a ustedes les llamó la atención y lo quisieran leer. Mientras empiecen con una página, creo que es suficiente. Si ustedes quieren aprender y que quieran sentir divertido el hábito de leer, deberían empezar con cuentos cortos. Recomendados cuentos de niños, básicamente, porque suelen ser de fácil entendimiento y poco a poco ustedes irán agarrando vocabulario para poder entender. El siguiente punto que me gustaría mencionar serían las lecturas adecuadas para la edad. No es lo mismo un libro que le recomendás a alguien de posgrado en la carrera de Ciencias de Salud a un libro que le recomendás de historia a un niño de 8º o 9º grado. Básicamente por la comprensión mental que tienen cada persona. A medida que crecen, el cerebro se desarrolla, ustedes saben, y pues mientras vas avanzando en ese proceso de crecimiento, la mente va a ir adaptando y se va a ir creando nuevos enlaces para facilitar el conocimiento. También cabe destacar que no van a buscar lecturas que los aburran, como les mencioné en el anterior inciso, porque perderán el gusto y no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando crear un hábito. Entonces deberían buscar temas de su interés, tales como deportes, arte, música, lo que a ustedes les llame más la atención en sí, y sean contenidos fáciles de asimilar. No vayan a buscar libros muy técnicos. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora vas a estar leyendo el documento, vas a estar leyendo el libro y vas a encontrar palabras que tú no comprendas. Al inicio suele ser muy frustrante, por eso se buscan libros que sean fáciles de comprender. Como tercer punto, tenemos lo que es la lectura en voz alta. Básicamente esto es para mejorar lo que es la velocidad al leer, porque mientras tú estás leyendo en voz alta, tú estás comprendiendo lo que estás leyendo.
No es lo mismo leer rápido un texto y que a los 5 segundos te pregunten, hey, ¿qué entendiste aquí? No, o sea, básicamente porque leíste muy rápido. Se recomienda que se lea en voz alta para ir comprendiendo lo que uno va leyendo y de forma pausada para ir reteniendo lo que uno quiere adquirir, lo que es la información. También se recomienda que visiten bibliotecas, librerías y ferias de libros. ¿Por qué esto? Porque ahí es el lugar perfecto e idóneo para que encuentren temas de su interés. Pueden encontrar tanto libros de ciencia ficción como libros de literatura básica. Si son más aversados, podrían ir a libros más poéticos, poesía. La poesía es un buen método para iniciar en lo que es la lectura. Y básicamente también en bibliotecas virtuales pueden encontrar temas de más fácil acceso y que no tengan que salir. Para las ferias de libros, usualmente se suelen prestar libros entre ellos, así que puedan que encuentren algún libro nuevo que les llame la atención, algún autor nuevo, puede ser, por darles un ejemplo, para iniciar, Julio Verne, Paulo Coelho, que son autores con temas fantásticos que para cualquier edad es recomendable. El siguiente punto a tratar es que regalen libros o, si pueden, consíganse libros de gente que ya tiene un hábito de lectura. ¿Por qué? Porque ¿qué es más confiable que alguien que tú conoces y que te pueda recomendar un libro? Lo ideal para ustedes como lectores principiantes sería que buscaran algún amigo que les recomiende, mira, yo quiero aprender y adquirir el hábito de la lectura, ¿qué temas me puedes recomendar para iniciar, verdad? Muchos te van a recomendar lo que ya te mencioné, pero bueno, si la persona, como le dicen, es un come libre, tendrá un gran catálogo en el cual podrán ustedes ver, y cuando ustedes lo lean, lo entiendan, lo comprendan y hayan adquirido lo que es el mensaje que te quiere dar el libro, ustedes, siguiendo la cadena, como la persona que los ayudó anteriormente, ustedes podrían regalar libros. Usualmente, el siguiente punto sería fijar una disciplina, que como todo en la vida, no todo es solo por decir, lo voy a hacer, lo voy a lograr, no. Se necesita una serie de orden, y aquí es lo que quiero explicar, que es fijar una disciplina. Básicamente se recomienda que para que adquieras el hábito, sea que te propongas al día, voy a leer unos 15 minutos, voy a leer unos 10 minutos sobre este tema porque me llamó la atención y lo voy a empezar a leer. Se empieza con este corto periodo de tiempo debido a que las personas, si no les gusta el tema, puedan por lo menos practicar su lectura para que más adelante tengan una mayor facilidad, un mayor entendimiento del conocimiento y tengan una mejor comprensión lectora y se puedan seguir aumentando su tiempo. Por ejemplo, puedes empezar en una semana, puedes empezar a leer 10 minutos al día, 15 minutos al día. Después pueden ir aumentándolo poco a poco para llegar a lo idóneo, que es leerse un capítulo por día. O podrían llegar hasta incluso leerse un libro en un día. O, bueno, si son de cortas páginas, o lo ideal es que se lean un libro por semana. ¿Cuál es el objetivo de adquirir una buena comprensión lectora a partir de estos hábitos de lectura? Bueno, básicamente es porque ayuda al razonamiento del mismo. Con un buen hábito de lectura, el cerebro trabaja, el cerebro desarrolla enlaces neuronales, los cuales te permiten tener un mejor razonamiento, un mejor análisis crítico, y te ayudan a prácticamente ser versado en bastantes temas gracias al conocimiento que ustedes adquirieron. Cabe destacar que
suele costar al inicio, ¿verdad?, adquirir un hábito de lectura. Pero si ustedes con esfuerzo, dedicación, al menos un poco de interés, podrán adquirirlo, básicamente porque es una gran herramienta para el diario vivir. No sé si es siguiente. No sé. Dale. Bueno, para concluir, podríamos decir que la comprensión lectora es una herramienta en la cual nosotros podemos ir desarrollándonos para poder tener una mejor decisión a lo que es tu vida, ¿verdad? Poder desarrollar tu lectura es un gozo maravilloso y que no todo el mundo tiene la capacidad, bueno, sí lo tienen, no tienen el ánimo, por así decirlo, de adquirir, porque se ha estado perdiendo, y qué mejor que un buen libro para empezar, ¿no? No sé si mis compañeros tengan alguna otra conclusión la cual quieran compartir con nosotros. No sé, alguno de los invitados me pueda decir si entendió correctamente qué es una comprensión lectora. Quien desee opinar, solo active el micrófono. ¿Alguien de los invitados comprendió muy bien qué es la comprensión lectora? Es saber interpretar la información escrita, ¿entendí? Correcto. ¿Me pueden escuchar? Yo tengo una pregunta. Brandon, no te escuchamos muy bien. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Tengo una pregunta sobre el tema. Bueno, la comprensión de lectura es más efectiva si lo aplica una persona que tiene mejor, el que tenga un mejor concepto de comprender el tema de una lectura, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, en las fábulas o en los refranes, también se le puede decir que aplicamos la comprensión de lectura porque estamos interpretando lo que nosotros estamos captando. Por ejemplo, los refranes o las fábulas que uno puede sacar en la Biblia cuando uno lo lee. Ya eso ya es interpretación de cada quien. Solo estoy usando un ejemplo. Otro. La comprensión de lectura también se usa en otros ámbitos, como también en los negocios, por casualidad. Sí, más que todo la comprensión lectora la vas a utilizar en todo momento que necesites comprender alguna lectura, ya sea, no importa la lectura que estés haciendo. Por ejemplo, lo que me estás diciendo de los refranes, para que vos puedas entender a qué te está dando a entender ese refrán, obviamente tenés que saberlo comprender. Si no lo sabes comprender el refrán, entonces no vas a saber entender a qué te está dando a entender el refrán. Entonces, en toda lectura va a ser de mucha importancia la comprensión lectora. Como te lo dije antes, ¿verdad? Va a ser de mucha importancia en nuestro vivir diario. Sí, pero también podemos decir que la comprensión de lectura también se ve influenciada por el folclore o la cultura o el país donde una persona vive. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el cuento de Blancanieves tiene varias interpretaciones según el país o regiones donde se cuente? O sea, es la misma historia contada en diferentes formas. No siempre es Blancanieves, no siempre está la bruja malvada y no siempre están los 7 enanos. En Rusia, la versión de Blancanieves son 7 guerreros o 7 borargis, según su lenguaje nativo. Por ejemplo. Es más que correcto eso, Brandon. Además, si te pones a pensar que tengan diferentes contextos dependiendo de la religión, quiere decir que cambia y varía dependiendo del conocimiento que ellos adquieren, ¿verdad? Por eso de ahí la comprensión lectora. No
porque, digamos, tú vivas en Honduras y el otro viva en Rusia, como por darte el ejemplo que estás dando, no todos tendrán los mismos conocimientos previos, no todos tendrán lo que es la misma base que tú tienes. Por eso hay variaciones en lo que son cuentos, en lo que son historias. Si no te vas tan lejos, está la historia del Cadejo, que aquí es un perro grande que te quiere matar, y en México es solo un perro protector gigante que está en la calle y que existe porque sí. De ahí va la comprensión, dependiendo, como tú mencionabas, de la localidad, dependiendo de lo que tú conozcas en tu entorno, puedes darle un significado. Y es correcto lo que decía, Brandon. Va a ser, depende de la cultura que tengamos. Puede ser que en algunas regiones, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, nosotros los hondureños tenemos la palabra o el mito que tenemos sobre la ciguanaba, ¿verdad? Entonces, creo que en Estados Unidos dudo que sepan qué es una ciguanaba. Entonces, es muy correcto lo que nos decías por parte de la cultura, porque nosotros como hondureños, al momento que leemos la palabra ciguanaba, rapidito nos vamos a imaginar a qué es. Entonces, pero si a nosotros le platicamos a un extranjero sobre qué es el Cadejo, él va a decir, pero qué es, o puede ser que lo sepa, pero porque se ha enterado de nuestra cultura. Entonces, tiene que ver mucho la cultura, Brandon. Exacto, así como decía Brandon, ahí lo que entra son los tipos también de lecturas. Eso que mencionaba Brandon es la lectura comprensiva. Y lo que mencionabas de la lectura de fábulas y todo eso en sentido figurativo y metafórico. Ahí es donde entra la lectura inferencial, que es lo que nosotros leemos, lo comprendemos por lógica, que no se necesita especificar. Entonces ahí es donde entra todos los tipos de lecturas de los que hablaba yo. Y pues que está la comprensiva, la selectiva, la inferencial, de todos los que ya les mencioné. Entonces, dependiendo de la lectura que vos escojas, y como decías, por regiones se basa en la lectura comprensiva en sí, no inferencial ni literal, sino que comprensiva, y obviamente la literal entra en todas, ¿verdad? Pero se basa más en la lectura comprensiva. Correcto. No sé si algún compañero tenga alguna otra duda que quiera que le aclaremos. O bien, les puedo preguntar a alguno de los que están aquí conectados. Ok, Daniela. Yo sí quería hacer una pregunta, y es que no me quedó bastante claro la diferencia de la lectura inferencial y la de la lectura crítica. O sea, ¿cuál es la diferencia más notable entre ambas lecturas? Bueno, entre la lectura inferencial y la lectura crítica, es que en la lectura crítica es una lectura activa, que vos tenés que dar tu propia opinión, sacar tu suposición. Esa es la diferencia, de que en la lectura inferencial vos solamente lees y por lógica, como es implícita, vos comprendés lo que estás leyendo sin necesidad de que alguien te lo especifique. Y en la crítica vos tenés que analizar y sacar tus suposiciones y poner en duda lo que el escritor, o sea, la lectura que estás tomando, te quiera decir. Muy bien, gracias. Y otra pregunta aquí sobre los hábitos de la lectura. Quitando esa parte de las visitas a la biblioteca y leer en voz alta y la de regalar los libros, que hay esas personas que desarrollan un hábito de la lectura sin necesidad de ninguna de esos pasos. O sea, ¿qué otras alternativas habría para eso? Bueno, no necesariamente tendrías que hacer esos pasos, solo hacer una recomendación. Se pueden adquirir diferentes tipos de hábitos dependiendo de la orientación en la que le quieres dar. Usualmente de forma académica una persona suele leer por medio de estudios, buscando información, creando informes, investigaciones.
De ahí inherentemente o inconscientemente se está adquiriendo un hábito de lectura, porque suele ser un hábito constante, que estás leyendo, hasta que tú misma por inercia te pones a buscar esos tipos de temas. También no necesariamente tiene que ser académico, puede ser buscando algún tema de interestudio, como puede ser leer algún reporte de los resultados de dos personas que jugaron tenis, por ejemplo, o solo buscar temas que te llamen la atención. También se pueden adquirir hábitos de lectura queriendo enseñar, por ejemplo, a tu hermanito, que vos venís y me enseñás a leer, esto dice, la pera es roja. Y vos estás buscando nuevas técnicas, las cuales tu hermanito te pueda aprender a leer. Así que inherentemente estás buscando información, estás buscando temas en los cuales faciliten a tu hermano y básicamente te vuelves un versado en lo que es adquirir un hábito. Básicamente un hábito se tiene repitiendo la misma acción todos los días, así que mientras mantengas el hábito de leer algo, podrás adquirir el hábito de leer. Bueno, también recalcando lo que te estaba explicando César, Daniela, por ejemplo, vos ya pondrías en práctica el hábito de lectura al momento que, si vos andás en salís de viaje, puedes comprar un periódico, ya vas leyendo, ya vas teniendo un hábito de lectura, o también con lo de las redes sociales, con el WhatsApp, con todo lo que es el Facebook, Twitter. Cuando nosotros hacemos el uso de eso, vamos a hacer el uso del hábito de lectura, o sea, vamos a leer mucho entonces, pero también tenemos que relacionarnos en contextos de lectura adecuados, así como nosotros que somos estudiantes. Por ejemplo, en las redes sociales uno se va a encontrar con muchos contenidos, ya sean de diferentes categorías, entonces nosotros como buenos estudiantes tenemos que buscar contenido que nos sirva para nosotros. Entonces eso te puede ayudar mucho en el hábito de la lectura, leer diferentes, o ya sea usando la tecnología, o también puedes descargar un libro digital y estás haciendo el uso de lectura. Ana Lazo, ¿qué pregunta? Díganos, Ana. Buenas noches. Solo haciendo referencia a lo que estaban hablando hace un momento, hablando acerca de los hábitos de la lectura. Bueno, en mi caso personal, desde muy pequeña me ha gustado de una manera obsesiva, creo, ver noticias y todo eso. Llegó a un punto que la televisión me aburre. Entonces comencé a leer el periódico y pues conforme el pasar del tiempo, eso se volvió aún más fuerte y comencé a leer diferentes libros y no principalmente, como lo mencionan, de visitar bibliotecas o regalando libros o cosas así, pero sin duda es lo mejor, el dar un poquito de lo que uno tiene a otro, que pues en los libros encontramos diferentes cosas y eso nos ayuda a superar ciertas cosas que de repente nos ponen mal. O sea, por ejemplo, si una persona está triste por algún motivo y se pone a leer algún libro que quizás la pueda ayudar a salir de esa tristeza, pues esa persona al volver a leer va a tener la idea de que en la lectura va a encontrar algo más que le pueda ayudar. Muy bien, Ana. Excelente. ¿Algún otro de los compañeros o invitados que tenemos aquí tenga alguna duda?
Si ya no hay dudas, entonces podemos concluir esta presentación. Y pues también, como nos mencionaba la compañera que acaba de hablar, claro, existen miles de formas y diferentes en los que podemos lograr tener el hábito de leer, la disciplina de leer. Como mencionaba ella, que por ámbitos sentimentales, por momentos sentimentales, podemos tomar un libro y comenzarlo a leer, y claramente si nos identificamos nos va a empezar a gustar la lectura, porque hay muchas opciones para que nosotros podamos desarrollar el hábito de la lectura y la disciplina, que es lo importante también. Y pues si ya no hay dudas, les agradecemos, mis compañeros y yo, por estar aquí presentes, y pues muchas gracias por escucharnos y opinar y tener sus preguntas, y esperamos que hayamos lograr despejar sus dudas a los que preguntaron, y pues enseñarles un poco sobre lo que es el ámbito de la lectura, sus tipos y todo lo que hablamos.